Hola chicos, buenas noches y feliz año 2018, y aquí estamos en otro vídeo más que voy a subir al canal para hablaros por fin de cuál es mi opinión y una pequeña crítica del último capítulo de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, titulada aquí en España El Retorno del Jedi. Capítulo número 6 dentro de la saga central, aunque debería haber sido el capítulo número 3, pero bueno, en teoría pues George Lucas lo quiso así, y aquí tenemos el capítulo número 6. Aquí estoy acompañado de unas de las principales naves de mi colección y de la película, que es la lanzadera Tidirium, la lanzadera imperial que roban los rebeldes de uno de los destructores estelares del Imperio, para utilizarla como nave de camuflaje y poder llegar a Endor, en esa célebre secuencia de Harrison Ford, de Mark Hamill y Carrie Fisher, intentando traspasar pues ese campo de fuerza que tenía la Estrella de la Muerte para llegar a la luna de Endor y desactivar el blindaje deflector para poder penetrar dentro del campo y por lo tanto poder acceder perfectamente al interior de la Estrella de la Muerte y poder destruirlo. Para mí este capítulo, dirigido por una persona distinta a George Lucas, como ocurrió también en El Imperio Contraataca, pues es para mí el más entrañable. Es la película de las tres de la trilogía original, es la más entrañable de las tres sin duda alguna. Los críticos, bueno, pues odiaron injustificadamente la incursión de aquellos ositos que nos hicieron gracia, que fueron los Ewoks, y yo debo de ser una de las pocas personas en el planeta Tierra que le gusten los Ewoks, porque sinceramente es los que daban el punto cómico, el punto gracioso, inocente y de encanto a esta gran superproducción. El Retorno del Jedi, sinceramente, para mí, es la película que recupera el tono de aventuras que se había perdido un poquito en El Imperio Contraataca, para darle un tono más adulto, más de drama psicológico, existencial, que El Imperio Contraataca había tenido. Y es la vuelta de estas películas de nuevo a la aventura pura y dura, y a la creación de nuevos personajes que tuvo esta película, perdón, y que realmente volvieron a ser cruciales tanto en la historia como en la mitología de Star Wars, y que crearon escuela. Quien no conoce al gran contrabandista de la galaxia que es Jabba el Hutt, quien no se aterrorizó por primera vez ante la presencia del emperador en la Estrella de la Muerte. Y os he de decir que, aunque para la crítica es una de las peores películas de la saga, para mí es una de las mejores sin duda alguna, por todas las virtudes que atesora, que ahora vamos a ir nombrando poquito a poquito. Si la película no hubiera tenido a esos ositos tan entrañables, a lo mejor los críticos pues, lo hubieran justificado, lo hubieran votado o lo hubieran comentado de un modo muy distinto. Aunque yo sinceramente, para mí, la presencia de los Ewoks es algo realmente estupendo dentro de la película, y muchas de las secuencias donde aparecen estos entrañables personajes pues sinceramente son para no olvidar. La película fue dirigida por Richard Marquand, un director inglés, que le dio un tono tenebrista a la última parte de la película, la cual se desarrolla con el emperador, con Vader y todo aquello. Y sinceramente esa iluminación tan fantástica que tiene la última parte de la película, lo que se desarrolla en torno al interior de la Estrella de la Muerte, fue ideada por este director, un estilista de la imagen, que realmente hizo muy poquitas películas, pero que George Lucas vio un film dirigido por él en años anteriores llamado El Ojo de la Aguja, y le encantó, y le eligió a él como director del Retorno del Jedi. Para mí la película pues continúa en su primera parte con ese tono serio y adulto que había tenido El Imperio Contraataca, sobre todo lo que se refiere a toda la parte de la película que se refiere a Jabba el Hutt, el secuestro de los dos androides por parte del contrabandista, y toda esa parte de la película es realmente soberbia. Todo lo que es la planificación, la iluminación, y poco a poco cómo se va fraguando ese plan que había tenido Luke Skywalker para liberar a Han Solo, porque en realidad todo es un plan para liberar a Han Solo. La presencia de Lando Calrissian, la llegada de Chewbacca con Leia, con la princesa Leia, para poder vendérselo al contrabandista, y luego ya la presencia final de Luke Skywalker
para rematar la faena. Todo es un plan bien estructurado por parte de Luke, de los rebeldes, de Leia, Lando y todos aquellos, para dar con Han Solo y poder rescatarle. La película está, a mi modo de ver, a mi modo de entender el cine, está dirigida fantásticamente y tiene algunas de las mejores secuencias de toda la saga de Star Wars. Tiene algunas de las mejores secuencias de toda la saga de la Guerra de las Galaxias. La primera, el episodio 4, titulado ya después Una Nueva Esperanza, era la presentación de todo este universo. El Imperio Contraataca era la profundización en los conflictos emocionales que tenían todos los personajes, pero el Retorno del Jedi ya es una culminación del cine de aventuras que se había propuesto en el episodio 4 y que sinceramente aquí toma su cenit. Muchas de las secuencias que tiene esta película ya no solo forman parte de lo mejor de la Guerra de las Galaxias, sino son, por así decirlo, algunas de las secuencias más recordadas por los fanáticos de esta saga. Yo me incluyo, no tiene más que ver ello para daros cuenta de que yo también soy un fanático. O sea, ¿quién no recuerda ese ataque magnífico de toda la oleada rebelde a la Estrella de la Muerte? ¿Quién nos recuerda la presencia mítica e impresionante del Emperador? ¿Quién nos recuerda esa persecución de las motojets dentro del bosque de Endor, con esos sonidos que cortan el viento, ululantes, a toda velocidad? El halcón milenario entre los túneles de la Estrella de la Muerte hasta llegar al centro neurálgico donde tiene que destruirlo. ¿Quién nos recuerda la presencia de ese almirante Akbar? O sea, impactante visualmente. La secuencia emocional de la muerte de Yoda. Todas las secuencias del Retorno del Jedi parece que están tocadas como por un halo de magia. Por un halo de magia que no se ha vuelto a repetir. Porque en mi opinión, la Guerra de las Galaxias, como tal, como el concepto tal de película, terminó en el año 1983 y desde entonces no ha vuelto. Luego hemos tenido las precuelas, la trilogía de las precuelas, y ahora estas nuevas realizadas por la Disney, pero son, a mi modo de ver y de entender el cine, películas muy distintas que, aunque digan que recuperan en cierto modo el tono del cine de los 80, le falta mucho, porque son nuevas trilogías para generaciones nuevas de cinéfilos y generaciones nuevas de público. El público de los 80 de hace 30 años no podemos compararle con el público de finales de los 90 o el público de ahora. Es un público diferente, distinto, no tiene nada que ver sus exigencias cinéfilas con las que había hace 30 años. Es un público distinto, películas diferentes para un público diferente. Pero sinceramente El Retorno del Jedi, es para mí, la película de aventuras que realmente le faltaba después del Imperio Contraataca. Y esta película como tal está a años luz, está muy alejada en calidad, está a años luz de calidad, tanto de las precuelas como de las nuevas películas que está realizando ahora mismo la Disney. El Retorno del Jedi es una película de su tiempo, es una película de los años 80 y se la ve en cada fotograma, que es una película de aquella década. La iluminación, la fotografía, la interpretación de los actores, todo es deudora de aquel mítico cine familiar de los 80, en el que lo que primaba por encima de todo era la aventura. Os acordaréis, por ejemplo, en 1988 de Willow. Pues tiene muchos puntos en conexión en lo que se refiere al tratamiento de los personajes. La banda sonora es realmente magnífica. El Retorno del Jedi todo parece que está hilvanado para dar un colofón insuperable a lo que es en sí la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. La batalla final de los Alekis, de los rebeldes al Imperio, con la Estrella de la Muerte, con sus superdestructores y todo aquello, todavía la magnificencia de esa batalla no se ha superado. Hoy en día, con los grandes avances tecnológicos, con los efectos especiales hechos por ordenador, las maquetas, no se ha conseguido todavía el sabor de aquel cine que se hacía en los 80 y que tantas glorias dio a familias enteras de cinéfilos que iban a las salas de cine a empaparse de esta clase de películas de aventuras. Era muy difícil, y es hoy en día muy difícil, igualar esa secuencia de acción porque estaba hecho con un mimo, con un cariño y con unas ganas de hacer bien las cosas, todo desde un punto de vista más artístico que comercial.
George Lucas ya, con la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca, ya había ganado muchísimos millones de dólares. O sea, se había convertido en uno de los niños mimados de Hollywood. Con el retorno del Jedi, quiso ir un paso más allá en lo que se refiere a los efectos visuales en toda su magnificencia, y nos dio un espectáculo visual realmente impresionante. Al igual que en el Imperio Contraataca, el tono que se ha conseguido en esta película, sobre todo en su primera parte, es un tono, como he dicho, más adulto, es un tono más serio. Luke Skywalker ya evidentemente no es ese chico granjero de humedad del mundo de Tatooine, con cierto grado de ingenuidad, de simpatía, de simplicidad. Es decir, aquí ya es un maestro Jedi, o por lo menos lo pretende ser, un maestro Jedi prácticamente desarrollado al 100%. La princesa Leia ha sufrido muchísimo, Han Solo se ha dado cuenta del poder que tiene el Imperio, ha perdido, o él cree que ha perdido un amigo como era Lando Calrissian. Es decir, aquí los personajes ya se comportan de un modo muy distinto que en los capítulos anteriores, porque en realidad ya ellos ya han llegado como a un culmen, a un punto de no retorno en el que ya no son las mismas personas, ni muchísimo menos. En lo que refiere a argumento, la película de nuevo recupera, como ya he dicho, el género de aventuras que tuvimos en el episodio 4, es decir, muchos movimientos entre planetas, ir de un sitio a otro, personajes nuevos. Primeramente estamos en Tatooine, luego tenemos presencia en Dagobah, luego es la reunión de la Alianza Rebelde cerca de Sulyust, luego tenemos la Estrella de la Muerte, tenemos la Luna de Endor, es decir, tenemos más planetas, más situaciones, más batallas. Recupera más el género de aventuras que el Imperio Contraataca había dejado un poquito aparcado para centrarse en los dramas psicológicos y los dramas individuales de los personajes, con Vader y todo aquello. Aquí nos damos cuenta que el auténtico villano ya no es Darth Vader. Y aquí ya, cuando ya vemos a Darth Vader en pantalla, ya con lo que sabemos que es el padre de Luke, ya no le vemos con iguales ojos. Aquí ya el villano principal es el emperador Palpatine, el Darth Sidious del episodio 3, que aquí no dicen su auténtico nombre porque ya se supone que es la eminencia, ya es el emperador de toda la galaxia. El actor que realiza la interpretación del papel del emperador, Ian McDiarmid, está realmente soberbio. Yo me acuerdo cuando era pequeño de haber visto la película por primera vez y quedarme completamente muerto de miedo al ver a ese personaje encapuchado, que parece que tiene una fragilidad o una aparente fragilidad porque aparenta ser un anciano, pero detrás de él se esconde uno de los peores villanos de todos los tiempos. O sea, usa un auténtico Lord del Sith, muchísimo más poderoso que Vader, capaz de controlarle en todo momento y con un manejo de la fuerza realmente extraordinario. Pero el primer plano que vemos en la película, fantásticamente iluminado, del emperador, es decir, con esas arrugas de hombre mayor, con esa capucha y con esos ojos amarillos, es realmente, dominado por el lado oscuro, es realmente terrorífico. O sea, es un personaje que da auténtico pavor, da auténtico miedo. Y yo creo que George Lucas lo enfocó así en el guión. Dice, tenemos que poner a un villano que sea incluso más imponente que el propio Vader. Que maneje los hilos de Vader y que se enfrente a Luke Skywalker de una manera tan directa que Luke se ve abrumado por todo su poder. El emperador ya pasó de ser el auténtico villano de la trilogía de la Guerra de las Galaxias y dejando a Darth Vader ya no como, digamos, no como villano en un segundo plano, pero sí como la figura realmente trágica que luego nos hicieron ver en las precuelas. El guión, como ya he dicho, recupera el tono aventurero y, sinceramente, como ya he dicho, y pasamos a comentar lo que son las secuencias que tiene tan míticas el Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi no es una película que tenga ni agujeros de guión, no es una película irregular, todo tiene un ritmo bastante pausado, aunque los acontecimientos se van sucediendo de una manera bastante rápida, pero los diálogos son tranquilos, los personajes los actores interpretan los personajes y son muy deudores de lo que se hizo anteriormente en el Imperio Contraataca 3 años antes. Y las secuencias míticas, de verdad es que no hay otra manera de describir las secuencias
como un auténtico chorro de imaginación visual. Es decir, el palacio de Jabba, la presencia en sí misma de Jabba el Hutt, esa gran babosa gigante, el ataque del Rancor a Luke Skywalker, la llegada de Chewbacca y de la princesa Leia, y luego sobre todo la secuencia de acción con las barcazas en el pozo el pozo de Sarlacc es realmente una imagen, vamos, es una secuencia realmente impresionante. Sobre todo es una secuencia que está cargada de epicidad y que cuando la barcaza de Jabba explota y vemos a nuestros héroes en otra barcaza yéndose hacia el horizonte, con las dunas de fondo, y luego al halcón milenario y al ala X, bifurcándose cada uno hacia Dagobah, Luke y el resto del grupo hacia donde estaban reunidas ya la Alianza Rebelde, eso es una secuencia totalmente épica. Es decir, es el viaje del héroe en el que va de acontecimiento en acontecimiento y que Luke Skywalker lo va viviendo todo en sus propias carnes. Y de ahí ya directamente pasamos a lo que es la secuencia que yo creo que más hizo llorar a los niños de nuestra generación, que fue la muerte de Yoda, ese personaje tan entrañable del Imperio Contraataca. No sin revelar antes a Luke quién era realmente su padre, cuál debe de ser su destino, es decir, cuál tiene que ser el camino del héroe a culminar, y cuál debe de ser el punto culmen de Luke Skywalker en esta trilogía, en esta aventura. De ahí ya pasamos a la aventura, la luna de Endor, Han, Leia, Luke, Chewbacca y 3PO y R2, en lo que deberían de haber sido las nuevas películas, viviendo aventuras por la galaxia en naves en el halcón milenario, montándose en esta nave, y en esa fantástica secuencia que no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos lo que va a pasar, cuando Darth Vader detecta su presencia, la presencia de Luke, acercándose a la Estrella de la Muerte y diciendo de Luke, no debería de haber venido aquí, estoy poniendo en peligro la misión, llegando a la luna de Endor. Y luego otra secuencia que es realmente extraordinaria, en lo que refiere a agilidad, dinamismo, a montaje, a ritmo, que es la persecución de las motojets dentro de lo que es el bosque de la luna de Endor, realmente mítica. O sea, es que viendo todos los avances en tecnología de efectos visuales que hay hoy en día, es que no hay ninguna película que haya igualado esa espectacularidad visual de las motojets a lo largo del bosque de Endor, dándose golpes con las tropas imperiales que conducen otras motos. Es realmente una secuencia, es impresionante. Y luego posteriormente como Luke, una vez ya conocidos los Ewoks y todo esto, como Luke va a un sitio en concreto para que sea atrapado por las tropas de asalto, no ponga en peligro efectivamente la misión y se lo lleve delante del emperador, que él no cuenta de que Vader se lo pueda llevar delante del emperador. Y luego ahora hay cuando ya en la presencia del emperador con Vader y Luke delante, hay un combate titánico. Vader tiene un combate titánico él mismo por empujar a su hijo al lado oscuro o dejarle en el lado luminoso, porque efectivamente Luke detecta una ambigüedad ahí en el poder que tiene Vader, y decir, quiere volver al lado luminoso, quiere matarme o no quiere matarme, pero Vader se rebela contra sí mismo, matando finalmente al emperador. Pero antes de ello, George Lucas y el director nos dan una de las mejores secuencias de la saga, que es cuando Vader tienta a Luke al reverso tenebroso, al lado oscuro, diciéndole, no puedes esconderte para siempre, Luke. Y Luke le responde, no lo echaré contra ti, padre. Dice, vuelve, entrégate al lado oscuro, que es la única manera en la que puedes salvar a tus amigos, y que si tú no te entregas al lado oscuro, tu hermana, del cual Vader ya conocía ya su presencia seguramente, porque cuando estuvo tantas veces en presencia de Leia en el episodio 4, seguramente Vader ya detectaría la gran fuerza que tenía Leia dentro de la fuerza, o sea, sabría seguramente que podría ser ella su hija. Y cómo Luke reacciona de la manera en que reacciona. Toda la secuencia tiene unos juegos de luces
de una película de terror, de una película de suspense, y luego el trágico final, en el que Luke le corta la mano a Vader viendo los cables de la mano metálica que él tiene, y viendo en que si no se controla esa ira que tiene en el interior por haber dicho lo de Leia, él puede convertirse, puede llegar a convertirse en lo que realmente Vader es en ese momento. Y luego la reacción del emperador, que no sabíamos que iba a reaccionar de ese modo, no sabía que tenía tanto poder, tanto odio acumulado dentro de sí mismo, descargando su ira sobre Luke, haciéndole sufrir, y la reacción de Vader cuando le empuja al pozo. Hay una anécdota curiosa, un apunte curioso me gustaría destacar, que por ejemplo, cuando la película esta que se ha estrenado este año, Los Últimos Jedi, y por la manera en que muere Snoke, yo siempre he pensado lo siguiente. Cuando he oído comentarios diciendo es que Snoke no se da cuenta de que el sable láser está a su lado y que Kylo Ren pretende matarle y todo eso, ¿cómo es que Snoke...? Bueno, os pregunto, ¿cómo es que el emperador no se dio cuenta de que la intención de Vader en ese momento era coger al emperador y arrojarle al pozo de energía y matarle? Porque el emperador tenía que haberse dado cuenta con su intuición, de que Vader no estaría dispuesto a dejar que el mismo emperador matara a su hijo. Es un interesante paralelismo, es decir, tanto Kylo Ren como su abuelo Vader hicieron esas acciones de una manera realmente rápida, porque yo creo que Snoke pretendía matar a Rey, igual que el emperador pretendía matar a Luke. Y yo creo que Kylo Ren ahí no deja que maten a Rey, porque yo creo que Rey es algo más que esa simple chatarrera de Jakku. Ahí dejo ese apunte, ahí dejo eso, y yo creo que en el episodio 9 nos podemos llevar una sorpresa con el auténtico origen que podía tener Rey en todo esto. Todo ello pues culminando una película realmente trepidante, ágil, dinámica, con unas pausas para los diálogos calmadas, con unas interpretaciones de los actores que ya se conocen de sobra su personaje y que lo interpretan de un modo sentido, porque han evolucionado, ya no son los mismos del episodio 4, están marcados por un tono épico, los personajes ya han sufrido, los personajes ya han vivido, y que todos ellos reaccionen de un modo más adulto, más serio, más sentido, aportando más sentimientos. Han y Leia ya están muy enamorados. Es decir, es un alarde, por así decirlo, la película en muchas secuencias de sentimientos. Esa secuencia maravillosa donde Luke y Leia están hablando, que le dice que es su padre y que ellos son hermanos, iluminado con una luz exquisita. Exquisita, la interpretación de los actores hace el resto. La banda sonora, reutilizada en Los Últimos Jedi, con un tono sombrío y melancólico, llena de emotividad esa secuencia. Es decir, el retorno del Jedi puede ser, a lo mejor me equivoco, puede que sea lo más irregular de la trilogía en lo que se refiere, ya no a ritmo, sino porque tiene unas secuencias muy buenas y otras secuencias no tan buenas. Pero las secuencias que son buenas llegan a unos niveles de calidad extraordinarios, que yo creo que el Imperio Contraataca no llega a alcanzar en algunos momentos o en muchos de sus momentos, porque el Imperio Contraataca es más uniforme, es una película más homogénea. Sin embargo, El Retorno del Jedi es una película de momentos cumbre. La aparición de Jabba el Hutt, la muerte de Yoda, la persecución de las motojets, el encuentro de Luke y de Leia antes de irse, la presencia del emperador, la lucha contra el emperador, la batalla de Endor. Todos son momentos cumbre inolvidables. Y yo pienso sinceramente que es, digamos, la más épica de las tres. Odiada muchas veces injustificadamente por parte de la crítica por la presencia de los Ewoks, que a mí en la batalla de Endor me parece lo más gracioso, y sirve su humor como una descarga de adrenalina a todo lo que hemos vivido, a todos los acontecimientos que los héroes están viviendo en su momento, y poseedores del mejor sentido del humor de toda la trilogía. Es una secuencia maravillosa. Uno de los Ewoks roba una de las motojets delante del resto de tropas imperiales, y para despejar el camino a nuestros héroes, todas las demás tropas imperiales
persiguen a este Ewok montado en la motojet y dejan completamente ¿cómo se llama esto? El búnker de control de la Estrella de la Muerte sin ningún, solo con uno o dos, prácticamente con un soldado, y hay una célebre frase Han que dice, solo queda uno. Dice, y no está mal para esa bola peluda. Es decir, el Ewok, o sea, tiene una inteligencia, pero además una inteligencia muy simpática, porque él cree que va a echar, nuestros héroes creen que va a echar todo el plan a perder, sin embargo él coge la motojet y la roba. Es decir, sabía muy bien lo que estaba haciendo en ese momento. Es decir, esa clase de humor inteligente no lo hemos tenido en ninguna otra película de Star Wars hasta el momento, y hasta el momento, en el 83, no lo habíamos tenido ni en el Imperio Contraataca ni en la Guerra de las Galaxias. Y yo creo que son unos momentos estupendos para disfrutarlos, y que tampoco tenemos que tachar a los Ewoks como si fueran unos personajes como Jar Jar Binks o como los Porks, no. O sea, yo creo que los Ewoks son fantásticos y que merecen un punto, merecen un sitio de honor dentro de la historia de la Guerra de las Galaxias, sin duda. La pena es que en el episodio 9 no saldrán Ewoks, si no, vamos, yo me apuntaba si JJ Abrams dijera, ¿queréis ver un Ewok en el episodio 9? Pues yo me apuntaba ahí. Y bueno, poco más tengo que decir del Retorno del Jedi. La película de la saga de la Guerra de las Galaxias con más momentos cumbre, la más emotiva, la más disfrutable, porque es una película de aventuras en el más amplio sentido de la palabra, y realmente extraordinaria. Para mí, esta película vuelve a ser 5 estrellitas, es una maravilla. Y bueno, pues aquí termina lo que es mi crítica a la trilogía original. Para mí, una de las mejores trilogías de la historia del cine, sin duda, la más famosa de todas, y la que puso los cimientos para un gran, por así decirlo, imperio del entretenimiento que es la Guerra de las Galaxias en toda su magnificencia. Y bueno, pues con estas breves reseñas el Imperio Contraataca, el Retorno del Jedi, y con la lanzadera, con el Emperador, con Vader y con su guardaespaldas, pues me despido. Hasta la próxima crítica. Un saludo y que paséis buena noche, chicos.